Hola una vez más. Bueno, pues vamos a mirar hoy lo que es la segunda parte del Secreto del Espadón. Que bueno, que aquí la tengo. Y entonces hoy vamos a mirar este álbum, pero no el álbum completo, porque una parte, si os acordáis, ya la habíamos analizado. Porque, como recordaréis, lo que es la primera parte del Espadón realmente termina aquí, como pues, en la página 17 de este álbum. Y lo que es la segunda parte, propiamente, pues empieza aquí. Lo veis, ¿no? Con estas viñetas de la ciudad de Lhasa. Entonces, bueno, esto es, como ya habíamos dicho, en lo que es el secreto del espadón, es una aventura en la cual vamos a ver cómo Jacobs evoluciona rápidamente su estilo. Es una aventura en la que más cambios de estilo hay, y cómo pasa de un estilo de Alex Raymond, parecido al de Alex Raymond, o el del Rayo Nu del propio Jacobs, que habíamos visto en lo que es el anterior vídeo, y poco a poco va a llegar a un estilo más propiamente de línea clara, que será en la siguiente parte, ¿no? Y en esta es un punto intermedio, pero que tiene muchas cosas interesantes y que sí que se definen algunos rasgos del estilo de Jacobs posterior. Pues mirad, por ejemplo, fijaros en esta página que tenemos aquí delante, en la cual destacan pues varios aspectos, ¿no? Por ejemplo, aquí tenéis, bueno, es una escena en la que vemos a Ulrich comparecer ante Basandandú y sus lugartenientes, y de entrada tenemos visualmente dos elementos que yo creo que destacan, como son el hecho de que hay una composición simétrica que Jacobs va a adoptar en esta aventura y en la siguiente, en el misterio de la Gran Pirámide, con idea de que, bueno, de que dé más equilibrio, él consideraba que de alguna forma este tipo de composiciones simétricas daban más equilibrio y más belleza a sus historias, ¿no? Es verdad que luego poco a poco los va abandonando, pero en lo que es estas dos historias, incluso en la marca amarilla en parte, pues sí que van a estar bastante presentes. Y la otra es, como veis, el uso del color. Fijaros que es una escena, y esto también es interesante, en la cual los consejeros de Basandandú y el propio Basandandú desconfían abiertamente de Ulrich. Ellos no están contentos con su trabajo y así se lo hacen saber, ¿no? Y de hecho casi, pues bueno, sin casi, le dan un ultimátum, ¿no? De hecho, ya veis, aquí al final le dice Basandandú: vaya, le concedo 2 días para que lo consiga, que consiga hablar a Mortimer. Incluso él se va diciendo: me pagaréis por esto, puercos. Entonces, claro, como veis, es un ambiente bastante tenso psicológicamente, y esto se refleja en el color. Una de las cosas que hace Jacobs es utilizar el color con estas finalidades, ¿no? De retratar ambientes psicológicos. Aquí, como veis, normalmente todo lo que va a ser los ambientes más tensos en esta aventura se van a asociar o bien al color rojo, como aquí, o a un naranja muy rojizo. Por otra parte, bueno, ahí veis que Ulrich se va cabreado, ¿no? Y bueno, poquito a poco vamos a conocer a Ulrich de verdad, porque hasta ahora nuestros personajes no habían hecho nada más unos que huir y otro que perseguirlos, y ahora, como hay más pausa, vamos a poder profundizar psicológicamente en ellos y en ciertas capas que tienen, ¿no? Y esto, pues sí, se va a ver un poquito más adelante. Bueno, lo siguiente que tendríamos sería un pequeño interludio en el cual, pues bueno, después de que hay algunos intentos de sabotaje en Karachi, donde tienen prisionero a Mortimer, y también ciertos intentos de ponerse en contacto con él, y de hecho en un momento dado sí que lo consiguen, de intercambiar mensajes a través de Blake y de Nasir, que está ahí un poco haciéndose pasar como digamos, por criado, ¿no? de los malos. Y entre medias de esto, pues bueno, vemos un poco lo que es la base secreta de Ormuz por primera vez, ¿no? Como veis, bueno, otra vez tenemos una página con una composición simétrica y vemos parte de lo que es el aparato tecnológico que hay en la base. Bueno, como podéis ver, está construido con muchísimo detalle y, bueno, y aquellos que seáis aficionados a Tintín, pues podéis ver cierto parecido con la base también de Sildavia, ¿no? De Objetivo a la Luna. Y en cierta manera, Objetivo a la Luna es inmediatamente posterior al Secreto del Espadón, y se puede sospechar de forma bastante fundada una influencia de uno en el otro, ya que, bueno, al final Jacobs trabajaba también en la revista Tintín, ¿no? Hay otra cosa interesante en esta escena, que es el momento en el que intentan reclutar, pues bueno, como veis, a sabios de todas las nacionalidades, ¿no? Entonces, bueno, sí que Jacobs, yo creo que aquí nos quiere dar una idea un poco universalista de que
todos estos sabios que han sido rescatados de diferentes lugares del mundo, que estaban también dominados por el imperio de Basandandu, pues se unen todos para luchar contra la tiranía. Entonces, de alguna manera, es como la unión de toda la humanidad contra este tirano. Y bueno, es un elemento interesante también. Más adelante, como veis, bueno, vemos esta escena en la cual Mortimer es torturado, y es muy interesante esto en relación a la revista Tintín también, porque como veis lo que es la tortura sabemos qué pasa, más que nada por las filacterias, como veis. Mirad que pone: no basta con prueba, venga, continuad. Y dice: un instante, mi coronel se ha desmayado, aprisa, doctor. Y Nasir fuera dice: miserables. Entonces no vemos propiamente la tortura, pero sí sabemos que le están torturando, y además de manera bastante sádica, ¿no? Entonces, bueno, es muy línea clara realmente esta idea de sugerir la violencia sin mostrarla, ¿no? De alguna manera no mostrarla directamente. Entonces, mirad, bueno, en esta escena vemos como Nasir se comunica a través de golpes de martillo, en los cuales por un código Morse se comunica con Mortimer, y le dice que los británicos han tomado la decisión de que él finja revelar parte del secreto del espadón a Ulrich y compañía, más que nada para ganar tiempo, ¿no? Es especialmente interesante la siguiente escena, en la que veis que, bueno, que aquí Ulrich finge sincerarse con Mortimer. Entonces le dice que, bueno, que él es un occidental, que él al fin y al cabo es un hombre de acción, que él lamenta todo lo que ha pasado en el mundo, y que vamos, intenta camelárselo para que les revele a él el secreto del espadón. Esto es precisamente por la desconfianza que Basandandu tiene hacia él, y entonces él aquí hace un doble juego. Por una parte intenta ganarse a Mortimer diciendo que él quiere liberar al mundo del tirano, pero está claro que quiere ponerse él, ¿no? Entonces vemos por primera vez a un Ulrich maquiavélico, que es muy semejante pues ya al que Jacobs nos revela aquí en una ópera de papier, donde, bueno, aquí os lo busco, es en la página 105, donde tenemos pues una extensa biografía de Ulrich, ¿no? En la cual pues sí que le define como un personaje maquiavélico, que tiene una visión muy negativa del mundo, pero que no tiene escrúpulos, y que entonces la lucidez que puede tener en ciertos aspectos en la visión del mundo, pues bueno, pues la utiliza precisamente para el mal por eso, ¿no? Porque y entonces lo presenta también como una persona orgullosa, maquiavélica, sin escrúpulos, etc. Y entonces, pues bueno, por primera vez donde le vemos, vamos a decir, en su máximo esplendor, pues es justamente aquí. Entonces, bueno, como veis también, en este caso, lo que es volviendo a la imagen, como veis el fondo, en este caso es un fondo más bien de color canela, en el cual, pues bueno, hay una tensión psicológica, pero no es tan acuciante como la que vamos a tener después, ¿no? Entonces, como veis, el fondo entonces también se relaja un poco más. De hecho, como veis aquí, pues bueno, aquí sí que tenéis un momento en el que Nasir entra, ¿no? Y Mortimer intenta hacerle llegar un mensaje, y Ulrich, un mensaje que además es importante porque le revela el sitio donde él ha perdido en la anterior aventura los planos del espadón, y veis que bueno, que Ulrich lo quema accidentalmente sin saber lo que hay dentro, pero fijaros cómo toda la tensión de la escena se consigue por dos elementos. Además, bueno, está la distribución simétrica, como os decía antes, pero es principalmente este color anaranjado, y sobre todo las sombras que se hacen más intensas, ¿no? Gracias también a este candil que lleva Nasir, ¿no? Más adelante, como veis, la cuestión se complica todavía, porque Basandandu, que no es tonto y no se fía de Ulrich, pues le lleva a este científico, que es el Dr. Fogg, quien supuestamente va a ayudar a Mortimer, pero en realidad va a vigilar a Mortimer, pero también va a vigilar a Ulrich. Ulrich después pondrá, cuando él tenga que salir, porque bueno, se le revela que ha habido un atentado y tal, pues bueno, él va a poner a un capitán también del ejército, y este capitán lo va a poner supuestamente a vigilar a Mortimer, que también, pero a su vez también a vigilar a Fogg. Entonces, como veis, tenemos una intriga en la cual todos desconfían de todos los vigilan a todos, y la tensión va creciendo progresivamente, ¿no? Bueno, aquí podéis ver una vez más lo despiadado que es Ulrich, ¿no? Cuando, bueno, le llevan aquí a la zona del atentado y dice, están haciendo una investigación, no saben quién ha sido, y dice, pues venga, liquidadme a estos sujetos, esto le hará reflexionar a los otros, para ver si logra tener información de ellos. Como veis, un tipo
un tipejo con, vamos, absolutamente ningún escrúpulo. De hecho, en la biografía anterior, pues bueno, Jacobs sugiere que se había mirado en su pasado y que no se sabe de dónde proviene exactamente Ulrich, que algunos sospechan que es un antiguo nazi, otros sospechan que es un antiguo agente de la GPU, más ligada a la Rusia stalinista, pero en cualquier caso, como veis, pues con métodos que son propios de ambos regímenes totalitarios, ¿no? Muy bien. Bueno, el caso es que más adelante Blake, como veis aquí, sí que encuentra los planos, ¿no? Gracias al mensaje que Mortimer por fin consiguió hacerle llegar. Y bueno, y a partir de este momento pues se plantean Mortimer escapar como sea y digamos, y los demás se plantean liberarle también, ¿no? Entonces fijaros que aquí hay otra cosa que es muy interesante en esta aventura. Como veis, esto es una escena en la que Ulrich todavía no ha llegado, está el capitán este del que os hablé, y hay otro elemento que se suma a lo que habíamos hablado de las sombras y del color que veremos más adelante, que es el hecho de que hay una tempestad, ¿no? Entonces, esta tempestad, fijaros que todos los personajes están sudando, el ambiente es muy tenso. De hecho, Mortimer pide salir a la terraza, no porque quiere escaparse en este caso, que también, pero sino porque tiene calor y no le dejan. Y bueno, como veis, este ambiente cargado y esta tempestad lo que hace es cargar más la tensión del ambiente, y en este sentido a mí me recuerda bastante a lo que ocurre en una aventura de Tintín en la que Jacobs había colaborado muy activamente, que es Las 7 bolas de cristal, en la cual sucedía algo muy similar, ¿no? Se utiliza también una tempestad con la intención de, bueno, de cargar más el ambiente y de crear tensión. Claro, fijaros que, bueno, más adelante la cosa se intensifica, se pone violenta, sí que hay una pelea de Mortimer con el capitán este, y después también entra en acción el Dr. Fo, ¿no? Y aquí, bueno, pues como veis, nuevamente tenéis el color, las sombras, la tempestad, todo esto, ¿no? Bueno, y el momento en el que sí que hay un cambio en el color, que es cuando Mortimer logra, con cierta astucia y cierta fortuna, ¿no?, apagar la luz, y después, bueno, se lanza otra vez sobre Fo y le golpea y tal y cual, ¿no? Bueno, pues fijaros, aquí tenéis otro ejemplo, ¿no? El capitán mirando por la ventana, la tempestad, Mortimer, el sudor, etc. Bueno, entonces, más adelante, pues bueno, ya tenemos el momento en el que Mortimer, después de derrotar a estos dos, pues bueno, pues logra subir a la terraza, y entonces, pues bueno, se desencadena un tiroteo. Ahí se está oyendo un ruido que hace que de entrada no se sabe muy bien qué es, luego veremos qué es. Y fijaros que aquí llega el momento más dramático de toda la historia y, digamos, el culmen, vamos a decir, a nivel de tensión psicológica de la historia, que es cuando Mortimer se queda solamente con una bala en la pistola en la pistola que robó previamente a Fo y al capitán. Se queda solamente con una bala y dice, claro, dice una bala aún en mi Browning. Bien, no conseguirán el secreto del espadón. Entonces Mortimer se plantea por realmente suicidarse antes que le capturen y que le obliguen a revelar el secreto, ¿no? Pero en este momento vemos lo que es, ¿no? Y entonces, como veis, aquí tenéis el helicóptero en el cual están Blake y Nasir, que llega en el último momento y rescata a Blake. Veis de nuevo otra vez una distribución simétrica, veis de nuevo la tempestad, veis estos planos picados y contrapicados que marcan la tensión de la escena, y este final en el que veis que contrasta el color del fondo, que es más bien azulado, ¿no?, en toda la escena, excepto este rojizo otra vez cuando este Ulrich, ya derrotado, pues bueno, hace un último intento de perseguirles, ¿no? Y bueno, y hasta aquí llegaría, bueno, sí que hay una escena después con un submarino y tal, pero bueno, básicamente vamos a decir que lo más importante llegaría hasta aquí. Entonces, bueno, estos son un poco los recursos narrativos que se utilizan en esta parte, y bueno, yo hoy no os tengo que decir mucho más y me despido hasta el próximo vídeo, en el que analizaremos la tercera parte del secreto del espadón. Pues muchas gracias por llegar hasta aquí. Si lo habéis visto, os agradecería mucho que le dierais un like si os ha gustado, y hasta el próximo vídeo.